El despertar del rey caído. Él le dijo que lo olvidara, y ella lo hizo. Pero cuando el CEO multimillonario la vio de nuevo con hijos gemelos que se parecían exactamente a él, su mundo se hizo añicos. Arturo del Valle siempre había creído que nada ni nadie podía sacudir la vida que había construido. Cada decisión que tomaba era calculada, cada paso adelante planificado con precisión, y cada debilidad era enterrada bajo capas de disciplina. Con ojos oscuros que podían silenciar una sala de juntas y una reputación de ser despiadado pero brillante, había llegado a la cima más rápido que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Se movía por el mundo en trajes a medida, una figura de control y certeza. El tipo de hombre que nunca se arrepentía porque creía que sus instintos eran inquebrantables. Las mujeres lo admiraban, sus rivales lo temían y sus empleados lo seguían. Pero detrás de la confianza y el éxito había un hombre que veía las emociones como amenazas, el amor como una distracción y la vulnerabilidad como algo que podía deshacer años de poder en un solo momento. Cuando Julia Hernández entró en su vida, ella fue la única persona a la que permitió acercarse demasiado. Era diferente de las mujeres pulidas que normalmente lo rodeaban, mujeres que veían su riqueza y estatus antes que su alma. Julia tenía el pelo castaño claro que atrapaba la luz del sol de una manera que lo hacía brillar, y sus impactantes ojos azules estaban llenos de una sinceridad que lo desarmaba. Por primera vez, Arturo sintió el peligroso tirón de algo que no podía controlar y, aunque intentó mantenerla a distancia, se encontró bajando los muros que había construido durante años. Por un tiempo, casi se convenció a sí mismo de que estar con ella no comprometía su imperio, de que tal vez podría tener tanto amor como poder. Pero esa ilusión se hizo añicos la noche en que ella se paró frente a él, con las manos temblando y la voz inestable mientras susurraba que estaba embarazada. Las palabras cayeron en la habitación como una explosión. Julia esperaba miedo, tal vez vacilación, pero también esperaba alivio en forma de amor, tranquilidad y apoyo. En cambio, vio cómo el rostro de Arturo se endurecía, su mandíbula se apretaba y sus ojos se enfriaban hasta convertirse en el mismo escudo indescifrable que lo había visto usar en los negocios. No dijo nada durante mucho tiempo, y ese silencio fue peor que la ira. Cuando finalmente habló, su voz era baja y uniforme, pero la cortó como una cuchilla. «Olvídame», dijo. Las palabras fueron afiladas, finales, pronunciadas como si estuviera cerrando un trato en lugar de desmantelar una vida que habían comenzado juntos. Julia lo miró con incredulidad, su corazón colapsando bajo el peso de su rechazo. Había acudido a él vulnerable, dispuesta a compartir la verdad más profunda de su vida, y en lugar de ser abrazada, fue echada a un lado. Quería suplicar, recordarle las noches que habían pasado juntos, las promesas que le había susurrado en raros momentos en que su guardia se había bajado, pero vio entonces que él ya había cerrado la puerta. Su expresión era indescifrable, su postura rígida, como si se hubiera amurallado de cualquier posibilidad de arrepentimiento. Él pensó que se estaba protegiendo del caos, preservando el imperio por el que había trabajado, pero lo que hizo en ese momento fue destruir algo que nunca podría reconstruir con dinero o control. Ella salió de su ático esa noche, con pasos inestables como si el suelo mismo se hubiera vuelto contra ella. Afuera, la ciudad brillaba con su ritmo habitual, indiferente a la tormenta que se desataba en su interior. No llevaba nada consigo, más que la ropa que tenía puesta y el conocimiento de que ahora
estaba verdaderamente sola. Sus lágrimas emborronaron las calles, su cuerpo temblaba de miedo y determinación. Se dio cuenta de que él le había quitado no solo el amor, sino también la ilusión de seguridad. Lo que no le había quitado, sin embargo, era su resolución. Se susurró a sí misma mientras se alejaba que no lo olvidaría, aún no, pero un día dejaría de esperarlo. Construiría una vida sin él. Y cuando él mirara hacia atrás, si es que alguna vez lo hacía, no encontraría más que la sombra de lo que había tirado por la borda. Dentro de su ático, Arturo se quedó junto a la ventana mucho después de que ella se hubiera ido, mirando las luces de la ciudad como si pudieran justificar su elección. Repitió las palabras «olvídame» en su cabeza como un mantra, convenciéndose a sí mismo de que era la decisión correcta, de que al cortarla estaba previniendo la debilidad, protegiéndose de un escándalo y manteniendo el control. Sin embargo, en lo más profundo, donde se negaba a mirar, algo torcido y vacío se abrió. Él no lo admitió entonces, pero al elegir el orgullo sobre el amor, se había sentenciado a años de vacío. Él pensó que ella nunca lo olvidaría de verdad, que nadie podía alejarse de Arturo del Valle, pero no tenía idea de que esas palabras un día volverían para atormentarlo de una manera que nunca podría haber imaginado. Si estuvieras en el lugar de Julia, ¿qué habrías hecho después de que tu pareja te rechazara de esa manera? ¿Lo habrías confrontado de nuevo o habrías seguido adelante sola como ella? Coméntanos tu opinión. La fuerza de una madre. Julia Hernández salió del ático de Arturo esa noche con su mundo hecho pedazos. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, se obligó a respirar a través del dolor y a concentrarse en el diminuto latido del corazón que crecía dentro de ella. No tenía familia cerca, ni red de seguridad en la que apoyarse, y muy poco dinero ahorrado. Sin embargo, el shock de su rechazo se transformó en algo que nunca antes había sentido, una determinación feroz. Se dijo a sí misma que tal vez no tuviera el poder, la riqueza o la influencia de Arturo, pero tenía su fuerza, y usaría hasta la última gota para proteger la vida que llevaba. Sus lágrimas se secaron lentamente, reemplazadas por largas horas de planificación, de reunir todos los recursos que pudo para prepararse para el futuro. Encontró un pequeño apartamento desgastado en las afueras de la ciudad, con paredes delgadas y ventanas con corrientes de aire, pero era suyo, y fue allí donde se prometió a sí misma que su hijo estaría a salvo. El embarazo fue difícil. Sin el apoyo de Arturo, Julia hacía malabares con largas horas de trabajo y un agotamiento que a menudo la dejaba temblando cuando regresaba a casa. Trabajaba en un restaurante, tomando turnos dobles, sirviendo mesas hasta que le dolía la espalda y le palpitaban los pies, sonriendo a los clientes, incluso cuando lo único que quería era colapsar. Había noches en las que tenía que elegir entre pagar el alquiler o comprar suficientes comestibles, y la mayoría de las veces se acostaba con hambre para poder guardar comida para los días en que el embarazo le quitaba hasta la última pizca de energía a su cuerpo. Sin embargo, por muy difícil que se volviera, nunca se arrepintió de su decisión de alejarse del hombre que le había dicho que lo olvidara. Le susurró a su hijo por nacer que lo lograrían, que el amor valía más que el dinero, que la familia podía construirse incluso a partir de pedazos rotos. Cuando nacieron los gemelos, la vida de Julia cambió de maneras que nunca había imaginado. El médico le puso 2 bebés idénticos en los brazos, ambos con cabello oscuro y grandes ojos oscuros que reflejaban a Arturo tan perfectamente que casi le rompió el corazón. Los llamó Javier y Jaime, y mientras susurraba sus nombres por primera vez,
sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros con una fuerza aplastante. 2 bocas que alimentar, 2 vidas que proteger, 2 almas que dependían únicamente de ella. Pero junto con el peso vino un amor tan abrumador que eclipsó todos los miedos. Les prometió a ambos, mientras lloraban suavemente en sus brazos, que nunca se sentirían abandonados, nunca se sentirían no deseados, y que nunca les permitiría dudar de lo profundamente que eran apreciados. Los años siguientes fueron tanto los más difíciles como los más gratificantes de su vida. Criar gemelos sola significaba un caos interminable, noches de insomnio llenas de llantos de 2 cunas a la vez, días pasados haciendo malabares con biberones y pañales, el miedo constante de que no estaba haciendo lo suficiente. Sin embargo, incluso en el agotamiento, hubo momentos de pura alegría. Se reía cuando intentaban gatear por el suelo de la sala de estar en direcciones opuestas. Lloraba cuando decían sus primeras palabras y los abrazaba con fuerza cuando daban sus primeros pasos con piernas temblorosas. Cada hito era agridulce porque cada uno le recordaba al hombre que no estaba allí para presenciarlo. A veces, cuando miraba sus rostros, ecos innegables de los de Arturo, la ira le ardía en el pecho, pero se obligaba a dejarla de lado, porque no permitiría que la amargura envenenara el amor que derramaba en sus hijos. Para sobrevivir, Julia se volvió ingeniosa. Coseía ropa para los niños cuando el dinero escaseaba, reparaba juguetes rotos con pegamento y cinta, y convertía incluso las comidas más simples en aventuras para que sus hijos nunca sintieran la ausencia de lujo. Para el mundo exterior, ella era una madre soltera que luchaba por salir adelante. Pero para Javier y Jaime, ella lo era todo. Proveedora, maestra, consoladora, protectora. Se aferraban a ella, sus pequeñas manos agarrando las suyas con una confianza tan completa que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Por la noche, cuando el agotamiento amenazaba con consumirla, los veía dormir uno al lado del otro, sus rostros idénticos y pacíficos, y se recordaba a sí misma que aunque se había visto obligada a soltar a Arturo, se le había dado algo mucho más precioso a cambio. Aún así, la sombra del pasado persistía. Julia llevaba consigo el recuerdo de sus palabras, la forma en que su rostro se había endurecido, la frialdad en su voz cuando le dijo que lo olvidara. Se decía a sí misma que lo había logrado, que había seguido adelante, pero en las horas tranquilas, cuando el apartamento estaba en silencio y sus hijos dormían, a veces se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellos. ¿Arturo alguna vez imaginó cómo se veían sus hijos? ¿Alguna vez se despertaba por la noche con el arrepentimiento, carcomiéndolo de la misma manera que sus recuerdos la carcomían a ella? No lo sabía, y trataba de que no le importara, pero la verdad era que su ausencia era una herida que llevaba en silencio. Había construido su vida en torno a la fuerza y la supervivencia, pero por muy fuerte que se volviera, no podía borrar el hecho de que sus hijos eran un recordatorio diario, tanto del amor, que una vez sintió como de la crueldad que lo destrozó. El precio de la ausencia. 3 años pasaron en este ritmo de lucha y amor, de pequeñas victorias y cicatrices ocultas. Julia ya no esperaba que nada cambiara. Creía que había creado un mundo donde Arturo del Valle no era más que un fantasma de su pasado, un hombre borrado por el tiempo y la resolución. Pero lo que no sabía era que el destino tenía una forma de derribar los muros que construimos, y la vida que ella había trabajado tan duro para proteger estaba a punto de chocar con el hombre que una vez había jurado olvidar.
Arturo del Valle se movía por sus días, como si nada de su pasado persistiera detrás de él. Pero la verdad era que llevaba un dolor hueco que se negaba a nombrar. Exteriormente, era un hombre que lo tenía todo. Su empresa dominaba los mercados. Su nombre aparecía regularmente en las portadas de las revistas financieras, y era el tipo de figura de la que la gente susurraba cuando entraba en una habitación. Llevaba su éxito como una armadura, sus agudos ojos oscuros escaneando en busca de debilidad, cada una de sus palabras cargada de autoridad. Para sus colegas, era imparable. Un hombre que había sacrificado el sentimentalismo por la estrategia y había construido un imperio solo con disciplina. Sin embargo, cuando las luces de su oficina se apagaban por la noche y la ciudad brillaba debajo de las paredes de cristal de su ático, el silencio lo oprimía con demasiada fuerza y se encontraba mirando la oscuridad con pensamientos de los que no podía escapar. Se decía a sí mismo que Julia había sido un error, un momento de debilidad que había cortado antes de que pudiera dañar sus ambiciones. Repitió la historia tantas veces que casi se la creyó. Sin embargo, a veces, sin previo aviso, su rostro aparecía en su mente. La suavidad de su sonrisa, la forma en que sus ojos azules lo habían mirado, como si vieran no al despiadado hombre de negocios, sino al hombre que había debajo. Y peor que el recuerdo de ella, era el recuerdo de lo que ella llevaba cuando se fue. Trató de no pensar en ello. Trató de convencerse a sí mismo de que ella había seguido adelante, de que lo que fuera que había hecho con el embarazo no era de su incumbencia. Pero en las horas tranquilas, la inquietud se colaba. ¿Y si se había quedado con el niño? ¿Y si en algún lugar había un niño o una niña con sus ojos, sus rasgos, creciendo sin saber quién era él? Apartaba el pensamiento con el trabajo, ahogándose en reuniones y estrategias, pero la inquietud siempre regresaba. Las mujeres que ahora lo rodeaban no eran Julia, eran pulidas, elegantes y temporales, su interés centrado en su poder y riqueza. Las dejaba orbitarlo, pero nunca las dejaba acercarse, y una vez que la novedad se desvanecía, las desechaba sin dudar. Llenaban noches y banquetes, pero nunca el vacío. Sus amigos, si se les podía llamar así, notaron su distanciamiento, pero ninguno se atrevió a preguntar. Arturo vivía detrás de muros tan altos que nadie los cuestionaba, porque para el mundo era exactamente como quería parecer. Exitoso, intocable y completamente en control. Solo él sabía que ese control tenía el costo de algo que no se había permitido admitir que faltaba. De vez en cuando, se imaginaba la vida que podría haber tenido si hubiera tomado una decisión diferente. Sucedía tarde en la noche, generalmente cuando el agotamiento apagaba sus defensas. Se imaginaba la risa de Julia llenando su casa. Imaginaba los pasos de los niños resonando por los pasillos de su fría mansión, trayendo calidez a las habitaciones que ahora estaban en silencio. Pero las visiones eran fugaces y se obligaba a enterrarlas, diciéndose a sí mismo que esas cosas no eran para hombres como él. Él era un constructor de imperios, no de familias, y el único legado que importaba era el que se medía en contratos y precios de acciones. Aún así, el vacío lo carcomía, haciéndose más fuerte con cada año que pasaba, hasta que incluso las victorias se sentían huecas. Habían pasado 3 años desde que Julia se fue de su vida. 3 años en los que se había dicho a sí mismo que ella lo había olvidado, que había seguido su orden. Pero la inquietud persistía, supurando en los rincones de su mente. A veces se encontraba escaneando a la gente,
vislumbrando mujeres con el pelo como el de ella, o los ojos del mismo tono de azul, solo para sentir decepción cada vez que no era ella. Era como si estuviera buscando algo que se había convencido a sí mismo de que no quería, atrapado entre su orgullo y un anhelo que no podía matar. Y entonces, una noche, el destino finalmente despojó sus ilusiones. Entró en un restaurante en el corazón de la ciudad, preparado para cerrar un trato de millones, su mente ya ensayando cifras y argumentos. El camarero lo guió a su mesa. El murmullo de los invitados llenaba el aire, y mientras levantaba su copa de champán, vislumbró a una mujer junto a la ventana. Al principio, se le cortó el aliento porque pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada de nuevo, invocando el rostro de Julia por el anhelo. Pero cuanto más la miraba, más seguro se volvía. Era ella. Su cabello, ahora un poco más claro, enmarcaba su rostro con una suavidad que solo había crecido con el tiempo. Sus ojos azules todavía tenían la misma profundidad que una vez lo había desarmado, aunque por su postura y la firmeza de su mandíbula, podía ver que era más fuerte ahora, más resistente. Pero lo que lo destrozó por completo no fue Julia misma. Sentados a su lado había dos niños pequeños, idénticos en cada detalle. Cabello castaño oscuro, rasgos suaves y ojos tan inconfundiblemente suyos que se le oprimió el pecho. Tenían alrededor de 3 años, riendo juntos, extendiendo la mano hacia la de su madre. La comprensión lo golpeó como un impacto físico. No estaba mirando a extraños, estaba mirando a sus hijos, hijos que nunca había abrazado, nunca había conocido, hijos que habían vivido sus primeros años sin él por las palabras que una vez le había arrojado a Julia en su arrogancia. El trato que había venido a discutir, el mundo que había construido, el imperio por el que había luchado. Todo se volvió absurdamente insignificante en ese único instante. Arturo del Valle, que nunca se había inclinado ante nadie, se quedó congelado en su silla con el peso de la verdad presionándolo. Le había dicho que lo olvidara, y ella lo había hecho. Pero al olvidarlo, ella había creado una vida de la que él había perdido el derecho a ser parte, y ahora entendía por primera vez lo que significaba tenerlo todo, y aún así, sentir que no tenías nada en absoluto. El descubrimiento de sus hijos cambia la vida de Arturo para siempre. ¿Qué crees que hará ahora? ¿Se acercará a Julia de inmediato o esperará a encontrar el momento adecuado? Comparte tu opinión en los comentarios. Un regreso tarde, un amor verdadero. El mundo de Arturo se desmoronó en cuestión de segundos, mientras estaba sentado en el restaurante, su copa de champán temblando ligeramente en su mano. El sonido de la risa de los gemelos llegó a través del suelo pulido, cortando el zumbido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, llegando a él como una melodía que le habían negado durante años. No podía apartar la mirada de ellos, dos niños pequeños que compartían su cabello, sus ojos e incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. Su pecho se oprimió con una presión tan fuerte que sintió que se ahogaba, porque ya no había lugar para la negación. Estos eran sus hijos, el imperio que había construido, las decisiones despiadadas que había tomado, los millones que había ganado. Todo parecía absurdamente insignificante en comparación con la visión de esos dos niños pequeños riendo por algo que su madre susurraba. Julia, sentada entre ellos, era más hermosa de lo que recordaba, pero no era el tipo de belleza que provenía de la juventud o el encanto.
era algo forjado a partir de la lucha y la fuerza, de la resiliencia de una mujer que había enfrentado el abandono y aún así había logrado criar a 2 hijos con gracia. Sus ojos azules recorrieron la habitación ociosamente hasta que se posaron en él, y en el momento en que sus miradas se encontraron, el aire pareció cambiar. Ella se congeló, su cuerpo se tensó, y en sus ojos vio un reconocimiento seguido de una inconfundible ola de acero. No parecía sorprendida, parecía preparada, como si siempre hubiera sabido que este día podría llegar y hubiera ensayado cómo lo enfrentaría. El pulso de Arturo latía con fuerza en sus oídos mientras empujaba su silla y se levantaba. Cada instinto le decía que se quedara sentado, que fingiera que no la había visto, que se aferrara al control que siempre había ejercido. Pero sus piernas se movieron por sí solas, llevándolo a través del comedor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el peso de los últimos 3 años se aferrara a él, exigiendo una retribución. Cuando llegó a su mesa, Julia ya se había movido en su asiento, con los hombros cuadrados, su cuerpo en ángulo protector hacia los niños. Sus manos descansaban suavemente sobre la mesa, pero la tensión en ellas traicionaba su expresión tranquila. «Julia», dijo, su voz baja, despojada de su habitual autoridad. Para un hombre acostumbrado a comandar salas de juntas enteras, la sola palabra sonaba frágil, casi desesperada. Ella lo miró sin parpadear. «Arturo», respondió, su tono frío y firme, pero debajo había un borde lo suficientemente afilado como para cortar. Los niños, ajenos a la tensión, miraron con curiosidad al extraño que había interrumpido su comida. Uno de ellos sonriendo ampliamente, como si estuviera ansioso por conocer a alguien nuevo. La vista hizo que a Arturo se le oprimiera la garganta, pero la mirada de Julia lo mantuvo en su lugar, advirtiéndole en silencio que no se extralimitara. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo no dicho. Él quería explicar, suplicar, decirle que había pensado en ella todas las noches, que el arrepentimiento lo había carcomido hasta que no le quedó más que el cascarón de un hombre. Pero las palabras no salieron. Todo lo que pudo hacer fue mirar a los niños, memorizando sus rostros, sus pequeñas manos, sus sonrisas idénticas. El peso de los años perdidos se abatió sobre él, cada segundo recordándole lo que se había perdido. La primera vez que caminaron, sus primeras palabras, sus risas, sus lágrimas. Había cambiado esos momentos por su orgullo, y ahora estaba parado frente a la prueba de su mayor error. La voz de Julia rompió el silencio por fin, tranquila pero cargada de advertencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Había visto sus ojos cuando se posaron en los niños, y entendía la tormenta que lo estaba desgarrando. Aún así, no se lo pondría fácil. Él había perdido el derecho a ser parte de sus vidas la noche en que le dijo que lo olvidara, y ella no iba a permitir que simplemente regresara, como si los años no hubieran pasado. Arturo tragó con dificultad, su voz ronca cuando finalmente logró hablar. «No lo sabía», dijo, las palabras pesadas, inadecuadas, pero eran las únicas que podía formular. Los labios de Julia se apretaron en una línea. Su mandíbula se tensó mientras negaba ligeramente con la cabeza. «No quería saber», lo corrigió, su voz ahora aguda, con el borde afilado del dolor de los recuerdos que había enterrado profundamente. Los niños, sintiendo el cambio en el tono de su madre, se acercaron a ella, y Julia extendió la mano para acariciarles el pelo con tranquilidad.
A Arturo le dolió el pecho por el gesto, por la forma casual en que los consolaba, por el vínculo en cuya construcción no había participado. Por primera vez en su vida, se sintió impotente de una manera contra la que no podía luchar con dinero o influencia. Esto no era una negociación que pudiera ganar, no era un trato que pudiera cerrar. Esta era una mujer que había roto y unos niños que no sabían que él existía. Quería caer de rodillas, suplicarle una segunda oportunidad, pero vio en sus ojos que no significaría nada. Julia se había vuelto más fuerte sin él, y no permitiría que él lastimara a sus hijos de la misma manera en que la había lastimado a ella. Se levantó lentamente de su silla, recogiendo su bolso y haciendo una señal a los niños para que se pusieran de pie. «Vamos», les dijo suavemente, su voz suavizándose de una manera que contrastaba con el hielo que reservaba para él. Los gemelos obedecieron sin dudar, sus pequeñas manos buscando las suyas. Ella miró a Arturo por última vez, sus ojos firmes, indescifrables, y luego se dio la vuelta. Mientras él se quedaba allí de pie, viéndola salir del restaurante con sus hijos a cada lado, Arturo del Valle sintió que todo el peso de sus decisiones se asentaba sobre él como una prisión. Siempre se había creído intocable, un hombre que podía doblegar el mundo a su voluntad, pero en ese momento comprendió lo que significaba perder algo verdaderamente irreemplazable. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se dio cuenta con una claridad punzante de que, por primera vez en su vida, quería algo que ninguna cantidad de riqueza o poder podría garantizar: un lugar en los corazones de la familia que una vez había abandonado. El camino a la redención es largo. ¿Crees que Julia le dará a Arturo una segunda oportunidad de ser parte de la vida de sus hijos? ¿Qué condiciones crees que ella debería establecer? El precio de la humildad. Arturo se sentó de nuevo en su mesa del restaurante, pero el trato frente a él, los contratos cuidadosamente colocados sobre la madera pulida, ya no tenían ningún significado. Sus colegas hablaban, sus voces llenas de urgencia y expectativa, pero él no escuchaba nada. Sus pensamientos todavía estaban en la puerta por la que Julia acababa de desaparecer, con sus dos hijos a su lado, sus pequeñas manos agarrando las suyas con una confianza y lealtad que debería haber sido suya para proteger. Se dio cuenta en ese momento de que el imperio que había construido, cada rascacielos y sala de juntas, cada artículo que elogiaba su brillantez, era hueco en comparación con el sonido de sus risas. Había cambiado lo que más importaba antes de siquiera saberlo, y la comprensión fue tan aguda que apenas podía respirar. Esa noche en su ático, el silencio era insoportable. El espacio que una vez había sido su santuario, ahora se burlaba de él con su vacío. Se paseó a lo largo de las ventanas de cristal. Su reflejo lo miraba como un extraño, y con cada paso veía sus rostros. Los gemelos tenían su cabello, sus ojos e incluso sus expresiones. No podía borrar la forma en que uno de ellos le había sonreído con curiosidad abierta, una sonrisa que había perforado los muros, que había pasado toda una vida construyendo. Trató de ahogar los recuerdos, sirviéndose vaso tras vaso de whisky, pero el ardor en su garganta no hacía nada para mitigar el dolor en su pecho. Cuando finalmente se hundió en la cama, el sueño se negó a venir, y se quedó despierto hasta el amanecer, con el peso de los años perdidos, presionándolo como cadenas. A la mañana siguiente, por primera vez en su carrera, Arturo se saltó una reunión. Se sentó en su escritorio, mirando el horizonte, consumido por pensamientos que no tenían nada que ver con fusiones o adquisiciones. Pensó en Julia,
en la forma en que sus ojos lo habían mirado con tanta desafío y protección, en la fuerza que llevaba en cada movimiento. Pensó en las noches que debió haber pasado sola, acunando a 2 bebés que lloraban, mientras él había estado celebrando otra victoria. Pensó en cada visita al médico, cada rodilla raspada, cada momento de alegría y miedo que se había perdido debido a su arrogancia. Cuanto más dejaba que los recuerdos se reprodujeran en su mente, más insoportable se volvía el silencio de su ático, hasta que se encontró agarrando el borde de su escritorio y susurrando en la habitación vacía que se había equivocado. Los días pasaron, pero no podía dejarlo ir. Regresó al restaurante, inventando excusas para cenas de negocios, con la esperanza de otro atisbo de ella. A veces la veía pasar con los niños, su postura recta, su mirada al frente, su mano agarrando la de ellos con una devoción inquebrantable. Cada vez que su pecho se oprimía, y cada vez que sentía la picadura de su deliberada evasión. Ella nunca lo miraba, nunca disminuía su paso, nunca le daba la satisfacción de un reconocimiento. Para ella, él era un fantasma, y sin embargo, para él, ella era lo único real. Finalmente, su resolución se rompió, y se acercó a ella una tarde mientras salía del restaurante. Su voz era inestable cuando la llamó por su nombre, despojada del poder y la confianza que ejercía tan fácilmente en cualquier otro entorno. Julia se giró, su expresión tranquila pero afilada. Sus ojos azules le advertían que no se acercara. Aún así, él dio un paso adelante, su corazón latiendo con una desesperación que no podía enmascarar. Le dijo que necesitaba hablar, que sabía que no tenía derecho, pero que no podía dejarlo pasar. Dijo las palabras que había enterrado durante años, que se había equivocado al enviarla lejos, que el miedo lo había vuelto cruel, que había tirado por la borda la única oportunidad de tener una familia que tendría. Su voz se quebró cuando dijo que ver a esos niños lo había destrozado, porque podía verse a sí mismo en ellos con tanta claridad, y no podía soportar la idea de vivir el resto de su vida como nada más que un extraño para ellos. Julia escuchó, su rostro indescifrable, sus brazos cruzados como si se estuviera protegiendo. Cuando terminó, su silencio fue más fuerte que cualquier acusación. Por fin, habló, su voz uniforme pero cargada con años de dolor. Le dijo que el arrepentimiento no era suficiente. El arrepentimiento no pagaba pañales o leche de fórmula. El arrepentimiento no sostenía a 2 bebés durante la noche cuando ambos lloraban a la vez. El arrepentimiento no la sostenía de la mano cuando estaba demasiado cansada para moverse, pero no tenía otra opción. Dijo que él había elegido el orgullo sobre el amor, y al hacerlo, había abandonado no solo a ella, sino a 2 vidas que merecían algo mejor. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier derrota en la sala de juntas, porque eran la verdad que había evitado durante años. Por un largo tiempo, no dijo nada, su garganta tensa, su pecho ardiendo. Finalmente, con la voz ronca, admitió que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de intentarlo. Le dijo que no esperaba el perdón, ni de ella, ni de los niños, pero que no podía seguir fuera por más tiempo. Quería una oportunidad para demostrar que podía ser un padre, que podía ser alguien digno de ellos. Los ojos de Julia se suavizaron por un momento, lo suficiente como para que él viera que sus palabras habían tocado algo que ella había enterrado profundamente. Pero luego enderezó sus hombros y negó con la cabeza.
diciéndole que las palabras no significaban nada, que había escuchado suficientes promesas en su vida como para saber que no valían nada sin acción. Se dio la vuelta y se alejó, con sus hijos a cada lado, dejándolo de pie solo una vez más. Pero esta vez, la soledad era diferente. No era el vacío que una vez había llevado sin entenderlo. Era una conciencia aguda y brutal de que había perdido algo sin lo que no podía sobrevivir, y a menos que encontrara una manera de demostrar su valía, lo perdería para siempre. Esa noche, Arturo se sentó en su estudio, mirando una fotografía en su escritorio. Una foto de él, dándole la mano a un líder mundial, el tipo de imagen que una vez lo había llenado de orgullo. Ahora parecía hueca, casi absurda. Se dio cuenta de que si moría mañana, su imperio viviría sin él, pero los rostros de sus hijos nunca lo conocerían. Por primera vez en su vida, entendió que todo el poder que había acumulado no significaba nada, nada si no podía sostener a sus hijos en sus brazos. Y en ese momento, se juró a sí mismo que haría lo que fuera necesario para recuperar un lugar en sus vidas, sin importar cuánto tiempo le llevara o cuánto de sí mismo exigiera. El camino a la redención es largo y doloroso. ¿Crees que Julia le dará a Arturo una segunda oportunidad o es demasiado tarde para que se convierta en el padre que sus hijos merecen? Una familia encontrada. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles que Arturo había conocido, porque por primera vez en su vida, el éxito ya no se medía en números o contratos, sino en si Julia le permitiría siquiera acercarse a sus hijos. Se presentó en el restaurante de nuevo, no con la intención de confrontarla, sino simplemente de esperar, de observar desde la distancia, de reunir el valor para intentarlo de nuevo. Al principio, Julia lo ignoró por completo, su mano agarrada firmemente a la de los gemelos, mientras pasaba a su lado sin siquiera una mirada. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a notar que él no se acercaba imprudentemente. No hacía exigencias. No intentaba forzar su entrada en sus vidas. Simplemente se sentaba tranquilamente en una mesa de la esquina o se paraba al otro lado de la calle, un hombre despojado de orgullo, esperando incluso la más mínima oportunidad para demostrar que era diferente. No fue Julia quien le dio esa oportunidad, sino los propios niños. Una tarde, mientras ella recogía sus abrigos, Jaime se soltó de su agarre y se acercó al hombre que los miraba con tanta intensidad. A Julia se le cortó el aliento, pero antes de que pudiera llamarlo, Jaime levantó la vista hacia Arturo con esos mismos ojos oscuros y dijo suavemente: «¿Te pareces a mí?» La inocencia en su voz los desarmó a ambos. Arturo se arrodilló lentamente, sus movimientos cautelosos como si se acercara a una criatura salvaje que no quería asustar. Su garganta se tensó mientras susurraba: «Sí, me parezco». Fue un momento tan frágil que Julia casi alejó a su hijo, pero algo en la expresión de Arturo la detuvo. Por primera vez no vio arrogancia ni cálculo, solo una humanidad cruda y sin reservas. A partir de ese día, el muro que había construido alrededor de sus vidas comenzó a desarrollar grietas. Julia no perdonó, aún no, pero permitió pequeños momentos de contacto bajo su cuidadosa vigilancia. Arturo los acompañaba al parque, donde torpemente intentaba seguir el ritmo de los niños mientras corrían por el césped, sus risas resonando en el aire. Se sentaba en el suelo con ellos para construir castillos de bloques, su costosa chaqueta de traje desechada en la tierra como si no significara nada. Al principio era torpe,
inseguro de cómo navegar por su energía y sus interminables preguntas. Pero poco a poco comenzó a aprender. Escuchaba sus historias, asentía solemnemente cuando inventaban aventuras imaginarias y se reía con ellos cuando insistían en que interpretara el papel del villano en sus juegos. Julia observaba con ojos cautelosos, esperando que su paciencia se rompiera, esperando que el hombre que una vez conoció resurgiera. Pero para su sorpresa, él seguía volviendo, incluso cuando los niños lo agotaban, incluso cuando lo ponían a prueba con terquedad infantil. Regresaba con ropa sencilla en lugar de trajes, con las mangas remangadas, con el rostro suavizado por sonrisas que casi había olvidado que podía dar. Parecía decidido a demostrar que no estaba simplemente interpretando un papel, sino que estaba aprendiendo de verdad lo que significaba ser su padre. Una tarde, cuando Javier se raspó la rodilla, Julia se apresuró instintivamente hacia adelante, pero Arturo ya estaba allí, arrodillado, limpiando la suciedad, con una gentileza que la dejó atónita. Le susurró palabras tranquilizadoras, abrazó al niño hasta que sus sollozos se calmaron, y solo entonces miró a Julia con una expresión tan llena de arrepentimiento y ternura que traspasó sus defensas. Para Arturo, cada uno de estos pequeños momentos era una revelación. Había construido su vida sobre la creencia de que la fuerza venía del control, de que la emoción debilitaba a un hombre, pero la risa de sus hijos lo hacía sentirse más fuerte que cualquier victoria en la sala de juntas. Cada vez que uno de ellos le extendía la mano, cada vez que se apoyaban en él sin dudar, sentía la posibilidad de la redención creciendo dentro de él. Por la noche, cuando regresaba a su ático, ya no veía un monumento a su poder, sino una prisión de su propia creación. El silencio que una vez se sintió como paz, ahora lo asfixiaba, porque sabía lo que faltaba. Se acostaba despierto, recordando el peso de la pequeña mano de sus hijos en la suya, el sonido de sus voces llamándolo, la forma en que los ojos de Julia se suavizaban a pesar de su resistencia. Julia, sin embargo, se negó a dejarse llevar demasiado rápido. Se recordaba a sí misma constantemente la noche en que le había dicho que lo olvidara, los años que había pasado sola, cargando con cargas que él debería haber compartido. Pero mientras lo veía sentado con las piernas cruzadas en el césped, con sus hijos trepando por él, o lo veía escuchando pacientemente mientras Javier explicaba un dibujo elaborado que había hecho, comenzó a sentir algo que no se había permitido sentir en años: dudas en su certeza de que la gente nunca podría cambiar. En contra de su voluntad, se encontró recordando al hombre del que una vez se había enamorado, preguntándose si tal vez había estado enterrado todo este tiempo, esperando una razón para resurgir. El punto de inflexión llegó una tarde-noche, cuando los niños se habían agotado de jugar y se habían quedado dormidos en un banco del parque, sus pequeños cuerpos acurrucados uno contra el otro. Julia comenzó a recogerlos en sus brazos, pero Arturo la detuvo suavemente y los levantó él mismo, uno en cada brazo. Ella esperaba que flaqueara bajo su peso, pero en cambio los llevó con una ternura que la asombró. Mientras caminaba a su lado en silencio, observando sus pasos cuidadosos, se dio cuenta de que él parecía más completo en ese momento de lo que nunca lo había visto antes. Para Arturo, el peso de sus hijos no era una carga, sino un regalo, y el amor que sentía por ellos se irradiaba en cada movimiento. Esa noche, mientras acostaba a los niños en sus camas y les apartaba el pelo de la frente, Julia se paró en la puerta, con los brazos cruzados pero el corazón inestable. Aún no confiaba plenamente en él,
pero ya no podía negar la verdad que veía. Arturo estaba cambiando, no porque quisiera demostrárselo a ella, sino porque quería ser digno de sus hijos. Y aunque sus heridas aún estaban abiertas, sintió el primer destello de algo que pensó que había perdido para siempre. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, él pudiera convertirse en el hombre que ella y sus hijos merecían. El comienzo del perdón. Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los tres comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez, sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo,
en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse, solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas.
Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. El comienzo de una vida, juntos, las semanas siguientes, se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez, sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles, solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia,
atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse. Solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó. No en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos respirando suavemente en la habitación de al lado,
Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. Un comienzo juntos. Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los tres comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado, como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez, sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y, sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos, como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia.
atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas, o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse, solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos,
respirando suavemente en la habitación de al lado. Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. El final de un comienzo. Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez, sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo, mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido.
A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a dos bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse, solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche,
mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado. Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. La reconstrucción de un legado. Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría,
pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse. Solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, alguien que finalmente había entendido lo que importaba.
Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él. El comienzo de una familia unida. Las semanas que siguieron se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Arturo se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra acechando en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, llegaba con ropa sencilla, a menudo con el pelo un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente hubiera entendido que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacer carreras con ellos a lo largo de la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces le exigían que fuera él quien rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que 2 niños de 3 años treparan por él como un gimnasio de la selva, riendo mientras lo hacían. Julia observaba estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Javier le tiraba de la manga, la forma en que se agachaba para escuchar con seriedad cuando Jaime describía su mundo imaginario con detalles elaborados. Veía la ternura en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez sin frustración. Esto la inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo estaba viendo al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba las noches en las que había estado sola, las lágrimas derramadas en el silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertar cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y sin embargo, había noches en las que sorprendía a Arturo, mirándola con una especie de reverencia silenciosa. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. En esos segundos fugaces, sentía que algo peligroso se agitaba dentro de ella, algo que pensó que había enterrado para siempre. Arturo, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría.
pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de dejar el apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, de que el fundamento de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una tarde, cuando el anochecer cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana del apartamento de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Arturo, con el pulgar en la boca, mientras Jaime sostenía un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras miraba desde la puerta. Debería haber parecido ordinario, dos niños apoyados en un hombre mientras se dormían, pero la escena le cortó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Arturo, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si tuviera miedo de molestarlos, el asombro silencioso en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia, era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como a menudo lo hacía. Esta vez, Arturo fue quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día sin que pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito, el dinero, todo se había vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le suplicó que no lo excluyera por completo. No le pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre, aunque fuera solo en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, sus brazos cruzados con fuerza como si se estuviera sosteniendo a sí misma. Cuando terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado entre lágrimas o el agotamiento de criar a dos bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía de la mano cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello se abatió sobre él hasta que sus hombros se encogieron. No discutió, no intentó defenderse. Solo inclinó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en su lugar fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. No lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos vio no al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose,
alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras se acostaba escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia admitió para sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Arturo no era el mismo hombre que había sido hacía 3 años. Todavía era culpable, aún imperfecto, aún indigno de un perdón fácil, pero estaba intentando, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices como estaba, podría alguna vez permitirse volver a creer en él.